Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y hoy estamos en nuestra preciosa y tranquila playa de nuestro pequeño pueblo turístico aquí en Comunidad Valenciana en provincia de Alicante. Y estamos aquí para compartir con vosotros, como hacemos cada lunes y viernes, las últimas noticias desde España. Tenemos 3 noticias que queremos compartir con todos vosotros hoy. Así que son las siguientes. Atención. La primera será sobre los desempleados en Alicante y qué tipo de cursos gratuitos existen para el próximo año 2024 en concreto. ¿Qué opciones hay? ¿Qué hace falta para ello? Lo conoceréis en el vídeo de hoy. Y son cursos presenciales además, no son cursos online solamente. La segunda noticia será sobre cómo vamos a acabar este año, cómo está la inflación, los precios, lo bueno y lo malo, todo lo que tenéis que conocer si ya estáis viviendo aquí o si queréis vivir aquí en España. Y la última noticia será sobre, por fin, un pequeño alivio para todos aquellos que tienen hipotecas aquí en el país. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que nos espera el próximo año 2024? Porque las cosas pueden cambiar mucho. Empezamos con las noticias desde España. La primera noticia, como ya os hemos adelantado, es sobre los cursos gratuitos en el país. En las noticias anteriores os hemos comentado 2 tipos de cursos gratuitos que hay, pero son cursos, la mayoría de ellos son semipresenciales. Algunos de esos cursos son online, sobre todo cuando no requieren prácticas como tal, por ejemplo, marketing, comercio, etcétera. Y luego hay otros que se dan a través de GVA, que es la Generalitat Valenciana, y a través de Labora, que es el organismo que, digamos, registra los desempleados y los interesados en trabajar aquí en nuestra región, en nuestra Comunidad Valenciana, la provincia de Alicante como tal, donde estamos ahora mismo. Y este tipo de cursos, algunos eran presenciales, algunos son semi, algunos solamente online. Y mucha gente nos ha preguntado, ¿pero existen cursos que solamente se dan de forma presencial, que son de lunes a viernes, que son de 6 meses, por ejemplo? Sí, este tipo de cursos también existen. De hecho, acabamos de ver, y os voy a dejar, si a alguien le interesa, está aquí en la provincia de Alicante, si a alguien le interesa ese tipo de cursos, escribirnos un comentario porque últimamente no se pueden poner muchos links en la descripción porque lo pueden penalizar. Por lo tanto, si a alguien le interesa, escribirnos un comentario debajo de este vídeo y les pondremos el link directamente como respuesta a este comentario. Entonces sí que estará bien. ¿Qué tipo de cursos hay? A partir de este mes de enero de 2024 empiezan cursos. Cada uno de ellos empieza en una fecha diferente. Algunos a principios, a partir del día 10, 15, 22, 28, según qué tipo de curso es. Estos de aquí en concreto se dan a través de la organización de formación que es FEMPA, FEMPA, y están subvencionados 100% por la Generalitat y por Labora. Por lo tanto, son gratuitos, siempre y cuando esta persona esté desempleada, ¿de acuerdo? Y está registrada como una persona que está buscando empleo en nuestra provincia de Alicante. Seguro que en otras provincias, en otras comunidades autónomas, tal vez haya algo parecido, porque al fin y al cabo es un único país. Si aquí hay iniciativas de este tipo, seguro que en otras provincias también. Si alguien vive en otra provincia, otra comunidad autónoma y conoce de ese tipo de cursos, también lo podéis compartir aquí en la pantalla para que la gente lo encuentre, porque nos ven de todas partes, no solo de aquí de Comunidad Valenciana, y esa información puede ser realmente útil para muchas personas. En nuestro caso, ese tipo de cursos dan acreditación oficial, dan un diploma oficial. Obviamente haréis como pequeñas prácticas, ¿vale? Como casos prácticos. En cada cosa aprenderéis y después podéis insertaros en ese tipo de mercado. De hecho, según el curso que sea, colaboran varias empresas que después incluso os pueden contratar. Es que es estupenda la opción que se da aquí en nuestra zona, para que luego digan que todo es malo. No todo es malo por aquí. Hay cursos de, cito, electricidad y telecomunicaciones. Hay cursos de automoción. También incluye automoción, automóviles eléctricos, automóviles híbridos, etcétera. De todo hay. Diferentes de ellos. Instalación y mantenimiento, como pueden ser de climatización, frigoríficos, etcétera. También de energías renovables, es instalación de paneles solares, es
trabajar en cualquier empresa pues, que lleve ese tipo de recursos renovables, energías renovables, cursos de soldadura específica, mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo. También he visto ahí mismo un curso de almacén, de trabajo en los almacenes y logística. Y hay algunos más. Algunos de esos cursos se realizan por las tardes y otros se realizan por las mañanas y varían entre 250 horas, que por ejemplo puede ser el curso del almacén, porque ahí tampoco es que hay mucho que contar, hasta 680 horas, que son 6 meses realmente. Es que es increíble. Hay algunos cursos completos de casi 6 meses y después obtenéis vuestra titulación. Es que es muy, muy bueno. Entre los requisitos, obviamente, hay que estar de forma legal aquí en España, ¿vale? Esto sí, lo siento, pero las cosas como son. Este tipo de cursos no sirven para tramitar un visado de estudios aquí. Seguramente vaya a surgir esta pregunta también. ¿Por qué? Porque ya tenéis que estar como desempleado, tenéis que figurar en la seguridad social, tenéis que tener vuestro número de seguridad social, tenéis que estar ya integrado por completo para realmente enseñar que está buscando empleo. También lo pueden hacer aquellos que tienen un empleo, pero entonces no será 100% gratuito, seguramente será con una bonificación, pero habrá que pagar una parte del coste si lo queréis hacer. ¿Por qué? Porque se da prioridad para todas aquellas personas que están fuera del mercado laboral para que se inserten de nuevo. Entonces siempre la prioridad se dará para personas desempleadas, para gente que está buscando activamente un empleo y quieren cambiar tal vez del sector. Y no es solo esta empresa, hay muchos otros también que son online, como el que estoy haciendo yo, por ejemplo, de social media, de redes sociales y marketing en comercio, que es 100% también gratuito, pero en este caso es para trabajadores, ¿vale? Para autónomos, para trabajadores, empresarios, etcétera. Se da ese tipo de curso subvencionado para mejorar. Este es más corto, es de 3 meses, poco menos de 3 meses, pero es para mejorar las habilidades, ¿de acuerdo? Y conocer algo más. Estos son de 6 meses casi, que es increíble, la verdad. Y empiezan ahora en enero. Los que estáis aquí, los que tenéis pensado hacer algo así, miradlo en Labora, miradlo en las páginas web, leedlo en esta también parte que es FEMPA, miradlo ahí. Podéis aplicar cuanto antes lo hagáis, antes podéis asegurar vuestra plaza. La siguiente noticia que os quería compartir es sobre cómo acabaremos este año, o lo mismo es qué tipo de inflación tenemos, cómo están los precios, qué es lo que sube, qué es lo que baja, cuál es la situación real. Ya sabemos que hay muchos números que nos enseñan en periódicos, en la televisión. De hecho, nosotros hemos dejado ver la televisión hace mucho tiempo. La ponemos de vez en cuando, pero para cosas recreativas, tipo algún documental de naturaleza, etcétera. No vemos las noticias casi porque todo es tan deprimente que te quitan las ganas de muchas cosas. Preferimos conocerlo a través de periódicos específicos en los que confiamos, en los que nos fiamos, ver la situación como es realmente, no lo que nos quieren enseñar. ¿Cómo acabaremos el año? La buena noticia es que la inflación no está subiendo, de hecho ha bajado. La inflación normal, aquí tenéis el gráfico, ¿de acuerdo? Para que lo podáis ver cómo ha ido evolucionando en los eneros de los años pasados, ¿vale? Y la previsión para el enero de este año, o sea, ahora finales de diciembre y principios de enero. ¿Qué va a pasar? Ahora estaremos al finalizar este mes de diciembre más o menos en un 3,1%, que es 0,1% menos de lo que teníamos en noviembre, así que es algo bueno. ¿Por qué? Porque las bebidas no alcohólicas y algunos alimentos han moderado sus precios, ¿vale? No suben tanto, suben en menor medida. Aparte de eso, la subyacente, como podéis ver aquí una vez más en la pantalla, también está bajando bastante y ha bajado a un 3,8%. Hemos llegado a tener un 11 o un 12, me parece, así que 3,8 no parece una mala opción de momento. También hay bajada de precios de cereales, tenemos algo de bajada de precios en el combustible. El precio de energía realmente no está subiendo tan rápido, está como moderándose, así que no todo es tan malo. En ese sentido, los precios siguen subiendo, pero en menor medida. Hay también otra noticia buena sobre los intereses de hipotecas, de la que hablaremos ahora mismo. Y realmente todavía queda un largo camino, ¿vale? Hasta donde la Unión Europea quiere que estemos, que es un 2% de inflación, para decir que más o menos se está controlando la situación. Ahora mismo todavía no es el caso, como podéis ver. Muchos otros países tampoco han llegado a esta cifra todavía, pero creen que para el año que viene puede ser que sí, que estaremos ahí a mediados del año 2024. Lo más importante realmente no son las cifras, lo más importante es que la gente tenga empleo, tenga el poder adquisitivo y puedan afrontar los gastos
necesarios para vivir y para poder pagar por todos los servicios esenciales que están consumiendo. Esto es lo más importante. Una vez que esto digamos, se haga realidad, va a ser más fácil porque no habrá tantas deudas, no se acumularán tantas deudas en los bolsillos de la gente, podrán afrontar los gastos necesarios, tal vez algún gasto imprevisto, y la situación será mejor. Pero a día de hoy todavía hay muchas familias que están pasando muchos apuros para afrontar todo lo que tienen que afrontar con los precios que tenemos a día de hoy. Sé que no estamos en la peor situación ni de cerca, sé que hay países que tienen inflación mucho peor que la nuestra, pero nosotros comparamos con la situación en la que estábamos hace un año, hace dos, hace tres, antes de la pandemia, lo comparamos con aquellos tiempos, entonces realmente vemos una gran diferencia. No estamos en lo peor, desde luego hay trabajo, se puede encontrar trabajo de lo que sea, siempre cuando uno se esfuerce y haga las cosas bien, por lo tanto, salir adelante se puede mejor o peor, pero se puede si uno se lo propone. Y la última noticia que os queríamos compartir es que por fin aquellas personas que tienen hipotecas de cierto tipo aquí en España verán un pequeño alivio en sus cuotas hipotecarias. No será algo inmediato, ¿de acuerdo? Pero se va a llegar a notar a partir del año que viene. Y todo eso es porque el Euribor, ya sabéis que es un índice muy importante sobre el cual se rigen muchísimas hipotecas. Aquí en España no solo hipotecas, pero para nosotros es importante en este caso. El Euribor acelera su bajada y es una de las mayores bajadas en los últimos 14 años de golpe, ¿vale? Lo que ha bajado de golpe es una de las mayores bajadas que ha existido aquí en la última década y media casi. Ha bajado hasta esta cantidad, 3,688%. Y veis aquí la diferencia en cuanto realmente ha bajado. Es una noticia estupenda, pero no es para todos. La mayoría de las hipotecas todavía lo verán en enero, verán las hipotecas más caras todavía. ¿Por qué? Porque aquellos que lo revisan una vez al año, lo revisarán ahora en enero y la diferencia no se notará, todavía pagarán algo más. Pero todos aquellos que tienen revisiones cada 6 meses o cada trimestre, por ejemplo, o cada 4 meses, no lo sé, según el caso que ha impactado con el banco, ellos sí que se verán más beneficiados y a partir de febrero, marzo ya notarán una pequeña bajada. No será mucho, pero por ejemplo, por cada 100.000 euros de hipoteca serán unos 19-20 euros de bajada. Así que si son 300, 400.000 euros, pues ya podéis contar. Algo es algo, ¿vale? No es mucha cantidad, no será algo drástico como 100, 200 euros de bajada de hipoteca, no. Pero al menos para estas personas ya no va a subir durante un cierto tiempo. Muchos dicen que estamos en un punto de inflexión a día de hoy y que las hipotecas han bajado mucho porque no se dan a mucha gente, no se aprueban, es muy difícil, piden muchísimos requisitos, los tipos de interés son muy desproporcionados, no son como antes, la gente ya no les merece la pena, verán que pagan con una hipoteca mucho más, después terminan pagando de lo que cuesta el inmueble y no todos están de acuerdo en hacerlo. No es rentable para ellos y prefieren esperar, ¿vale? Aparte de que los bancos deniegan muchas peticiones de hipotecas también. Así que sabiendo que el Euribor ha bajado y seguramente eso signifique que los tipos de interés que marca el Banco Central Europeo también vayan a bajar el año que viene, más o menos hacia marzo, abril seguramente tienen que bajar ya. En verano vamos a volver a tener mucha gente más gente, algo más de gente que se lanzarán a coger las hipotecas que han estado esperando ahora mismo porque no es rentable, porque los intereses son muy altos, porque las condiciones no son buenas para las personas, para las familias, y van a tomar la decisión de coger una casa, todos aquellos que estaban esperando y aguantando todos estos meses y todo prácticamente este año entero, desde que los precios se han empezado a disparar. Por cierto, el mercado sigue yendo muy rápido aquí. Los que queréis comprar una vivienda en España tenéis que saber que tenéis que hacer las cosas rápido. En 2 semanas, como mucho, las propiedades se van. Las mejores se van en 3, 4 días. Y las propiedades normales, pues en una semana o 2 semanas como mucho, se van a ir, ¿vale? Se van a vender. Con los alquileres pasa más o menos lo mismo. Los alquileres incluso 2, 3 días, 4 días, en menos de una semana ya está alquilado. Así que siempre con lo que sea que hagáis, tiene que ser claro. ¿Habéis encontrado lo que os gusta el precio, os gusta toda la zona, queréis este inmueble?
no esperéis, porque lo vais a perder. Se trata tanto de alquileres como de compraventa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que hacer las cosas rápido porque aunque los precios hayan subido, aún así, porque tenemos muchos compradores extranjeros aquí, muchos los que vienen a comprar propiedades desde el extranjero, tienen poder adquisitivo, tienen el dinero ahorrado, no necesitan hipoteca, han vendido sus propiedades ahí en su país de origen, se lanzan y se compran esas propiedades. Entonces todo va así, el mercado va así, por lo tanto no hay que esperar si habéis encontrado una propiedad que realmente os merece la pena. Y esto seguramente continuará en todo el año 2024. Es cierto que algunas propiedades bajan de precio, sí hay ofertas, pero no es algo generalizado todavía. Aún así el mercado está cambiando constantemente y tenéis que tenerlo en cuenta si queréis adquirir una vivienda aquí o si queréis alquilar algo. No se puede dormir. Uno, tenéis que moveros rápido si lo queréis conseguir. Hasta aquí las noticias de hoy y serán las últimas noticias antes de 2024. Así que felices fiestas, feliz año nuevo. Nosotros nos veremos ya este domingo, justamente el 31 de diciembre, nos veremos con una nueva zona que os vamos a dar a conocer. Y el lunes ya serán las primeras noticias desde el año 2024, justo el 1 de enero. Y no os olvidéis que en nuestro canal familiar también tenemos los vlogs familiares sobre la vida real aquí en España. Y es Emigrar con Ana Vlogs. Os esperamos ahí también. Adiós.